¿Qué tal, amigos? Un gusto en saludarlos. Bienvenidos como siempre a la Hall of Famers. Y el día de hoy tenemos un programa bastante interesante en el cual haremos una mezcla de historias que les van a gustar bastante. Traemos el surgimiento del equipo de los Raiders, ahora de Las Vegas, en ese entonces de Oakland, y cuál fue su primer nombre, porque el nombre de los Raiders de entrada fue el tercer nombre en la lista para poder ser el oficial del equipo. Entonces les vamos a platicar sobre cómo empezó. De entrada también está involucrado dentro de todo esto el abuelo de Paris Hilton. Tendremos toda la historia del surgimiento de los Raiders en la antigua Liga Americana y pues el nombre original que tuvieron los Raiders que fue seleccionado, y les vamos a platicar todo el detalle. Igualmente, pues obviamente noticias importantes que hay, lo más fresco tanto en la NCAA, en el fútbol americano colegial, como en el fútbol americano profesional, todas las notas recientes, todas las notas que se han dado en estos días, y destacar y felicitar de antemano al equipo de Fundidores de Monterrey, a Tan Blanquenao y a todo el equipo por obtención del campeonato del Tazón México, un triunfo súper importante, 18 puntos por 14, y de esto y más pues vamos a platicar. Pero bueno, pues empezamos dándole por aquí la bienvenida al equipo de la Hall of Famers y presentamos hoy a Pepe Villalba en primera instancia. ¿Qué tal, mi Pepe? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Cómo noches. ¿Qué estás, Chuy? novedades? César, gusto saludarte a toda la gente que nos está viendo. Como dices, ahí son algunas de las historias y temas ahorita que estamos en el receso de temporadas. Y pues bueno, también dándole la bienvenida a César Barrientos, mi bomba. ¿Qué tal? Buenas noches, compadrito. ¿Cómo andamos? Hola, buenas noches a todos, mi Chuy, mi Pepe. Un gusto volver a estar aquí con ustedes. Pues nada, hoy sé que pues hablamos de NFL y demás, pero hoy quise vestirla de gala porque mi Milan campeón este fin de semana, entonces pues no se da todos los días y ya tenía rato, ¿no? Ahí sin levantar el trofeo de campeón y de Italia. Y pues nada, pues sí, a platicar un poquito de NFL. Bueno, señores, pues arrancamos y pues, si quieren empezamos con la historia del equipo de los Raiders. Yo creo que a todo mundo les va a gustar y les va a interesar bastante porque pues fue un surgimiento de un equipo de manera muy peculiar. Resulta que por allá por finales de los 50, ya de entrado en 1960, la antigua Liga Americana, la AFL, pues bueno, había por ahí sufrido el que un equipo que eran los Vikingos de Minnesota emigra en la planeación que había de fundación de equipos, emigra a la NFL, y por ende, pues nada más había 7 equipos que quedaban en la antigua Liga Americana. El dueño del equipo de los Cargadores de Los Ángeles, que primero fueron Cargadores de Los Ángeles antes de ser de San Diego y después regresar a Los Ángeles, era ni más ni menos que el abuelo de Paris Hilton. Baron Hilton era el abuelo de Paris Hilton, y él presiona a la Liga Americana ante esta situación de que faltaba una escuadra con la migración a la NFL de parte de los vikingos, y a la mera hora pues dice: yo pongo como condición que ese equipo esté también en la costa oeste. Sí, entonces ante esta situación él presiona de que si no, pues mi franquicia la vendo y los Cargadores de Los Ángeles pues a lo mejor no va a jugar o a lo mejor va a terminar en otra ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, con esta presión es que se logra que sea el equipo de Oakland o la ciudad de Oakland fuera la que recibiera una franquicia, a pesar de que realmente no contaba pues con toda una infraestructura y un estadio y las condiciones adecuadas. Pero bueno, pues a final de cuentas era la antigua AFL, y obviamente pues era una liga que pues estaba abajo y estaba iniciando comparada contra la NFL, que posteriormente, como todos sabemos, pues se fusiona ya oficialmente en el 70, es cuando ya surge toda la migración oficial, pero que empieza a darse obviamente pues del 67, etcétera, con el Supertazón y todo por ahí. Entonces,
aquí en esto sucede que surge el equipo de Oakland y de entrada sus dueños hacen una convocatoria a través del periódico local del Oakland Tribune, ¿sí? Hace una convocatoria para que la gente defina el nombre o el apodo que recibiría el equipo de esta ciudad. A final de cuentas hubo alrededor de 10,000 personas que respondieron a la convocatoria y hubo pues una infinidad de nombres. Obviamente dentro de esos 10,000 participantes pues hubo repetidos. El nombre de los Raiders que nosotros conocemos finalmente pues obviamente fue uno de los mencionados y a final de cuentas quedaron 19 finalistas. Sí, había nombres que incluso surgirían posteriormente en otras franquicias de NFL, como los Jets y como los Delfines incluso, sí, entonces, pues muy interesante porque había posteriormente equipos que fueron del básquetbol como los Nuggets, pues juegan en Denver en la NBA, pero que en este caso pues fue uno de los apodos que se consideraron los Mavericks también, que pues también sabemos que existen en Dallas en la NBA, eran de los diferentes apodos que había, e incluso estaba el nombre de los Lakers, ¿sí? Y había también nombres mexicanos o nombres en español que eran los Diablos y los Señores. En el proceso que fue dictado pues por el gerente general del equipo de Oakland en ese entonces, que era Chet Soura, ¿sí? Y era parte de todo un comité de gente de negocios, pero él de entrada usaba mucho la palabra señor y a todo mundo le decía señor, 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 etcétera. Entonces, pues dicen que a pesar de que se hizo la convocatoria, a pesar de todas estas 10,000 personas que contestaron, a pesar de estos 19 finalistas, pues por ahí iba mencionado por algunas personas, pero iba el nombre de señores y que en teoría pues hubo por ahí pues una mano amiga que dijo a final de cuentas llamémosle señores porque era una palabra que usaba mucho el dueño y que el comité pues estuvo de acuerdo. Desde entonces eran malosos, nomás para que veamos cómo estaba el asunto. ¿Ah? Entonces, a final de cuentas, ese es el nombre que queda, ¿sí? Y de entrada, pues hubo una persona que fue elegida la ganadora, ¿sí? Por parte del periódico y por parte de todos los convocantes. Hubo varios que nombraron el nombre de señores, pero dentro de esos que nombraron, esta persona que de entrada era una mujer policía, ella fue la que junto con el nombre anexó una explicación del por qué y algo muy emotivo, etcétera, en cuanto a la ciudad de Oakland, y por eso finalmente fue la ganadora, y a ella como premio se le otorga un viaje a Acapulco para 2 personas. Sí, entonces, para que vean, digo, acordémonos que en los 60s, pues obviamente Acapulco era un paraíso importante a nivel mundial y obviamente aquí en México. Entonces, a final de cuentas, se hace un reclamo generalizado de la gente de Oakland que no les gusta el nombre de señores, ¿sí? Y fue el ganador, incluso se alcanzaron a sacar e imprimir cosas con el nombre de señores. Los colores del equipo originales eran negro con naranja, esos eran los colores originales. El reclamo de la gente fue de una manera importante, diciendo que pues ese era un nombre del que se iban a burlar, que no era pegajoso, que no era marquetero. Commemorates the death of the Oakland Seniors. They lasted only 9 days. Councilman Bob Osborne, what is the new name? The new name is the Raiders. Why is it the name Seniors did not last? Public demand. Public demand insisted that we change the name to something that was more adequate for a football team and the area involved. I think that maybe with this new name of Raiders, that they'll be able to go out and take over the goal line that they're headed for without too much opposition. Aparte, pues apalancados con uno de los ejecutivos del mismo periódico del Tribune, él
pues pone por ahí el argumento de que las ñes, pues obviamente en Estados Unidos sabemos que no se utilizan y que pues en el equipo, que en aquel entonces pues no existían las computadoras y todo lo de ahorita, que ya nomás ponle al 165 y a lo mejor te sale la ñ, ese fue el argumento final con el que se decide que no sea el nombre de señores el que quede. El nombre de los Raiders era el tercero en la lista. En el segundo lugar, hay algunas versiones que dicen que eran los Mavericks y otras versiones que dicen que eran los Lakers. Sin embargo, pues se hace un consenso entre la gente del periódico y entre la gente del equipo y finalmente se deciden porque sea el nombre de los Raiders. Oficialmente pasaron 9 días con el nombre de los señores, pero finalmente, pues bueno, surgen los Raiders. El argumento para ponerle Raiders es que era algo combativo, de acuerdo al perfil de la ciudad, de acuerdo al perfil que se pretendía del equipo, algo peleador, aguerrido, combativo. Entonces, es así como nace finalmente el equipo de los Raiders, que pues bueno, digo, ya después, pues recordaremos, estuvo en Oakland mucho tiempo, se fue a jugar a Los Ángeles en los años 80, regresa a Oakland nuevamente años después y pues bueno, recientemente pues se va, hace 2 temporadas a inaugurar el fútbol americano en Las Vegas, Nevada. Entonces, esta es la verdadera historia de cómo nace el equipo de los Raiders de Las Vegas, que para los aficionados de los Raiders, sin duda alguna será una joya que ustedes podrán, pues obviamente compartir, intercambiar y que pues yo creo que va a ser bastante interesante. No sé qué les parezca, muchachos. Tú, mi César, como Raider. Pues de entrada, qué bueno que se quedó Raiders. La verdad es que no será a lo mejor que ya estás acostumbrado a escuchar a Raiders y demás, pero así como Seniors o como traían ahí el nombre, la verdad es que no suena nada, pues ahora sí que con la cultura malosa, ¿no? O sea, yo me imagino que hubiera sido completamente otro tipo de cultura, quizá pues yo creo que la cultura fue en parte por el dueño y en parte por los jugadores, pero como que el nombre no incentivaba eso, ¿no? Ya cuando eres el Raider, el maloso, ahí sí como que es diferente la motivación y empiezas a construir una cultura, ¿no? Entonces, creo que fue bastante buena la elección. Igual, pues las otras opciones que había por ahí que después se utilizaron para equipos de NBA. Este tipo de equipos como Mavericks o como Lakers, pues como que tampoco no, digo, pues igual y es porque ya el arraigo que traes y escuchando y de todos los equipos acá de NBA, pues no los veía así como que tampoco nada sexy, ¿no? Entonces creo que los Raiders fue la mejor elección, sin duda alguna, y pues qué bueno que se pudo hacer esa cultura malosa, ¿no? A partir de ahí también. Así es, ¿no? Y el cambio de los colores y todo, digo, de entrada tu jersey sería parecido a los Raiders, ¿verdad? Sí, imagínate. Digo, de entrada, ¿eh? O sea, y coincidencia porque O obviamente como no lo los tenías Bengals, ¿o no? planeado. Sí, ¿no? Pero bueno, ahora, cabe aclarar como punto final que el ganador del nombre, porque también hubo, creo que fueron 27 personas que por ahí sugirieron el nombre de Raiders y que finalmente por todos los argumentos que da para que se le ponga el nombre de Raiders y ser el elegido como el que mejores argumentos presentó, fue Kendrick Martin. Ese es el nombre de la persona que finalmente le puso el nombre de Raiders al equipo que actualmente es de Las Vegas. Y cabe aclarar que recibió un viaje a Acapulco para 2 personas, ¿sí? Entonces, Nada más. por si estaban con el pendiente de si a la policía se la habían quitado, no se las quitaron. Los 4 terminaron yéndose, obviamente por separado, pero terminaron yéndose a disfrutar del viaje a Acapulco. Nada más, eso fue todo. Por un hombre que ha durado, 60 años y todo eso. Así es. Nada más con un viaje a Acapulco fue lo suficiente. Esperaba que mínimo una parte de la fortuna Davis mínimo estuviera ahí también involucrada. ¿Qué pasa si Chuy quisiste compensar por la semana pasada? Que ahí diste un trancancito ahí inesperado.
con Poco eso de que poderosísimos Raiders. los menos que poderosos Raiders, algo así comentaste. No sé si por eso quisiste acomodar las cosas, arreglar las cosas con César. Sí, nivelar, ¿no? Nivelar, ¿qué? Pues ya había tirado el chingazo. Pues ahora qué. Digo, está bien, estuvo buena la suavizada, ¿verdad? Pero no, está bien, ya me queda claro que está abajo del barco y no pasa nada. Ahí, nada más si cuando quiera poner ahí que es Pat, Buck, Cowboy No y todo incluyes a eso, Raiders. no va a ser permitido ahí. Inmediatamente voy a levantar la moción para que borres ese comentario. No eres bienvenido por ahora. ¿Qué te puedo decir? Pero para eso, hasta todo, el equipo de los Vaqueros, que es al que yo le voy, pues digamos que tiene hasta en colores y todo una cierta similitud. Entonces, pues bueno. Ahora, es que hasta el punto, digo, lo de Raiders, lo que decían pues de lo que ahorita decían de lo conflictivo a veces de lo que es Oakland, ¿verdad? Pues claro, siempre se ha dicho que son lugares bastante rudos, ¿verdad? Como que San Francisco, cruzando la bahía, pues más como que chicos nice, pero en Oakland es lo contrario. Raiders sí queda con la zona, ¿no? Claro, de entrada, a lo que es allí se le conoce como la zona de la bahía, incluye lo que es San Francisco y Oakland, como tú bien lo mencionas, Pepe, y la distancia que hay, pues es mínima, realmente nada más cruzas, pues, un tramo de agua realmente corto, que la forma de transportarte es por medio de algo que le llaman BART, que es una especie de metro subterráneo que pasa por abajo del agua, y que realmente en cuestión de 10 minutos estás de un lado de San Francisco a Oakland, y la verdad es que por ahí tuve la experiencia y la oportunidad de ir en una ocasión a ver un partido de los Raiders contra los Jefes de Kansas City, un duelo divisional, pues una rivalidad importante que en los años 70 se tiraban con todo, y que en la actualidad, pues bueno, sigue siendo pues, obviamente una rivalidad súper importante. Y resulta que en ese partido fue una experiencia religiosa, como diría Iglesias, sí. Enrique Iglesias. Sigues queriendo meterte ahí en los buenos de César, decirle una experiencia de una experiencia religiosa. Está desesperado, Chuy, está desesperado. No, la verdad es que recuerdo que después en la noche, esa noche después del partido, estábamos cenando mi esposa y yo y platicamos y le decía, a ver, le dije, ya lo tengo. Le dije, haz de cuenta que esta experiencia de venir al estadio de Oakland fue como la película de Adam Sandler y que hubo aquella versión original con Burt Reynolds en los 70s que juegan presidiarios contra policías, los carcelarios. Bueno, haz de cuenta que la experiencia así fue. Tú llegas y te bajas del BART y vas por un puente que tiene mallas en los costados y tiene puras púas por todos lados y está cercado completamente. Llegas y digo, es estrecho, es como pasar un puente peatonal ancho, llamémosle así, y llegas y te topas con un montón, o sea, un muro de blocks, que se ven literal los blocks, y pues bueno, ahí ya agarras a tu derecha o a tu izquierda, y dices, a la fregada, pues ¿a dónde vine? ¿Verdad? Ya después empieza a mejorar el asunto, de entrada tú le das la vuelta al estadio, y está puerta con puerta lo que es el estadio de los Warriors de Golden State. Sí, ahí está una oficina y otra, unas ventanillas de boletos y otras, ahí están pegadas unas con otras, ¿verdad? Entonces, sin embargo, es un estadio que tenía, obviamente los Raiders ya se mudaron hace 2 temporadas, pero que tenían asientos de madera todavía. Digo, era el típico como el estadio de béisbol. Es que realmente ya el estadio de los Atléticos y Raiders, ex-Raiders, está ya viejísimo. La semana pasada, el juego de los Atléticos salió esto de zarigüeña, este animal que pues, en inglés possum, bien extraño, de repente ahí subía y bajaba. Un tlacuache, ¿no? Es como un tlacuache acá de México, ese que de repente te topas ahí en las orillas de los ríos o así. Así es. Algo así estaba en ese estadio. Tuvieron que evacuar el palco de prensa de los comentaristas de los mellizos, porque pues tenían para que sacaran al animal, ¿verdad? Tal cual. Pero es que así de viejo, por eso los Raiders se fueron y los Atléticos no le
les surge, quieren llegar también a Las Vegas, también quieren irse para allá, pero desafortunadamente esa área ya le dejó de importar el deporte profesional, ya no les interesa, ya no quieren, y los Warriors se fueron a San Francisco, cruzaron la bahía. Así es. Y pues más geográficamente, más importante, lo de los Raiders y los Atléticos. Esta es de 1969. Y parece que no le han metido una manita de gato a ese estadio. Sí, no, a mí cuando me tocó ir fue en 2009 y digo, todavía jugaba Golden State ahí puerta con puerta. Y pues bueno, la ciudad, la verdad de las cosas es que pues es una zona trabajadora, es una zona económicamente pues difícil, pero es una ciudad pues obviamente que arropa a sus Raiders, que ama a sus Raiders y que bueno, pues desgraciadamente se quedó sin fútbol americano. Y la verdad es que, digo, por dentro, obviamente para los que nos gusta el juego, tenía ese toque especial porque, te digo, el asiento de madera, veías a todo tipo de personajes en un estadio pequeño, o sea, porque realmente sus accesos interiores era como entrar al túnel del estadio universitario, al de la rampa ahí donde salen los jugadores, pero pues haz de cuenta que por ahí entras y luego ya vas viendo pues adornos, cosas de tanto de los Atléticos como del equipo de los Raiders. Bueno, yo te estoy hablando obviamente de 2009 y vas viendo que es un pasillo que conecta todo el estadio completo, ¿verdad? Entonces tú puedes darle la vuelta completa y pues vas viendo a toda esta serie de personajes. Precisamente por eso hay uno que le dicen el señor, un Raider que usa su sombrero de charro y todo que sale ahí en las transmisiones y que obviamente es muy conocido en alusión a los Oakland Señores, que pues fue el equipo original. Y la verdad de las cosas que sí es una experiencia padre. La gente en ese entonces estaba de Marcus Russell, imagínate cómo se metían con él, increíble, le gritaban de todo lo que te puedan imaginar. Y luego íbamos caminando a la salida y por allá unos policías agarrando a uno y por acá otros policías agarrando a otro y así nos tocó ver como Son los 4. Raiders, todos. Un clásico. Va a decir César que son actuados, No, que no, para nada. era parte del espectáculo ahí del Para tour. nada. No, conozco a mi gente. Conozco a mi gente. De hecho, aprovechando ahí la pausa de que hablas de ahí de los fans y de este fan del senior, fíjate que este fin de semana en la Cola de Caballo, el buen Tavo Romanowski, que es ahí uno de los líderes de los malosos de aquí de Monterrey, un saludo ahí a toda la raza malosa, y pues se armó un fan fest, ¿no? Ahí de toda la raza Raider, entonces vinieron muchos superfans de muchos lados, tanto de Estados Unidos como de aquí de México, vinieron de bastantes ciudades. La verdad es que fue una bonita convocatoria por ahí, pues digo, pues este fin de semana, como bien saben, pues cumplió años la patrona, entonces no tuve oportunidad de asistir con ellos, pero viendo videos y demás, pues sí se juntó un buen de raza ahí de los Raiders. Igual aquí, pues pasamos ahí unos videitos ahí de la reunión. Estuvo bastante interesante, ¿no? La verdad es que esta persona, este Tavo, es muy intenso, es muy dedicado al tema de esta parte de vivir los juegos como un verdadero aficionado. Ahora cuando fui el año pasado, que me tocó, gracias a Dios, estar ahí en el juego inaugural, él también anduvo por ahí digamos, la bandera de los malosos, representando ahí los malosos y la bandera de México en el mero Black Hole. Entonces, pues la verdad es que de reconocerse todo el esfuerzo que hizo, obviamente con toda ahí su raza y pues, pero principalmente él, la verdad es que es la cara ahí que he visto de que se ha estado mueve, él los contacta, él los busca, y pues también la raza Raider que también le encanta, ¿no? Le encanta este tipo de convivencias y se prestan a este tipo de convivios. Hace poco también fue el de Saltillo, entonces la verdad es que creo que por eso mucho Raider es muy celoso de que la nación Raider o sea, más bien la nación solamente hay una y es la Raider Nation. En todos o muchos equipos quieren así como que poner su nation, pero en realidad como se vive a nivel aficionado el tema de los Raiders, pues creo que no tiene comparación en la NFL. Claro, no, digo, definitivamente son un equipo sui generis, con afición sui generis, que son Yo creo que apasionadísimos del fútbol americano. si yo voy a una reunión de puros Raiders, me tendría que vacunar después. No, a lo mejor antes.
Entre tanto maloso. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Punto en la lista, chingado, güey. Cada vez crece más esta lista, güey. La verdad es que yo... A ver, quiero ver ahí en la hoja. ¿Qué vas a apuntar? Yo fui ternura, güey. Yo fui ternura comparado con esta agresividad de Pepe, ¿eh? Sí. Una cosa es el hecho de bajarte del barco y otra ya es ir ahí, meterte con la raza. Sí, con la raza Raider. No, espérate, güey. Pero a ver, César. De los equipos, ya que nos metimos a los Raiders gracias a Chuy. Para los Raiders, de los 3 equipos divisionales que están ahorita, Kansas, Denver y Cargadores, ¿cuál es el más odiado? Históricamente Denver. Creo que Denver es el que sin duda es el más odiado por mucho tiempo, o sea, demasiado tiempo ha pasado esto. La verdad es que Kansas City, pues a pesar de que, como dice Chuy, pues ahí las rivalidades que hubo en su momento en los 70s, por ahí en los 90s, a lo mejor con Montana. Hay un video muy bueno de una bronca muy buena. Ahí campal, o sea, ese tipo de cosas, pues sí son, digamos, de los de arraigo, pero yo creo que tanto en digamos, como han estado los equipos, creo que Denver es como que la más constante, ¿no? La verdad es que, pues, por ejemplo, yo la vivo con un amigo que también le va a Denver y cada año, pues, tenemos ahí nuestra apuesta, ¿no? Casada. Entonces, creo que yo lo vivo más con ellos. La verdad es que Kansas City, pues, ahorita quieras que no es el equipo que está agarrando más moda, que está agarrando más gente nueva, no lo juzgo, o sea, en realidad no voy a decir si está bien o está mal, sino que es algo que pasa, es una transición natural, o sea, eso del bandwagon que dicen después, ¿no? De que pues le vas porque ganan, pues sí, claro, o sea, tú le vas a algún equipo en algún momento porque algo te gustó de ellos, o porque eran ganadores, o porque viste un juego que te gustó, o por lo que sea, o algo que te ganchó, ¿no? Algunos, o la gran mayoría, pues se ganchan con los ganadores, y es natural, o sea, eso no lo voy a juzgar, entonces creo que eso también, además de que pues o sea, los últimos años o desde la época de Reid, Andy Reid como head coach, la verdad es que hemos batallado demasiado para ganarles, o sea, yo creo que un juego en promedio cada 3 años, a lo mejor, entonces esa parte creo que no ayuda tanto para decir que los estamos compitiendo, que lo podemos seguir ahí con esa rivalidad. Sin embargo, con Denver, pues a lo mejor es pues con el equipo que pues sabes que le puedes ganar los 2 juegos en el año, juegos Fíjate como fuertes. calladito, él también mete moquetes, ¿eh? Que no, pues es la verdad, o sea, no te voy A a los decir que acá, bronquillos que les podemos ganar 2 veces en el año. pues es lo que hice el año anterior, pero pues es lo que te digo, ya este año con Russell Wilson, pues todo, ahora yo creo que en sí la gente de los Broncos pues tienen la esperanza puesta en Russell Wilson y que le vaya a dar la vuelta a esta franquicia. La verdad es que estuvieron muy bien durante todo el año. Nuestra apuesta con mi amigo Lalo era el mejor récord al final del año, íbamos parejeando en la medianía si quieres, pero íbamos parejeando hasta el final, por ahí perdieron 2 y ya con eso se despegó Raiders, ¿no? Entonces creo que eso también te habla de que no es un equipo que está tan tirado, la verdad es que creo que sí, a lo mejor Russell Wilson puede darles ese pequeño empuje, aunque honestamente creo que la división está muy fuerte y no siento que les vaya a alcanzar todavía este año para dar la vuelta, sobre todo al coacheo, ¿no? Y pues por otro lado los Chargers, pues lastimosamente pues son los Chargers, al final del día ellos pues sí ha habido buenas rivalidades dentro del campo, pero pues fuera del campo. ¿Qué dirán ellos? ¿Qué dirán ellos a los Raiders a final de cuentas? Sí, no, pues en realidad en la época de Philip Rivers y la Daniel Tomlinson. No, Tomlinson era una máquina, ¿no? O sea, eso súper, o sea, no, nada que decir, ¿no? Pero Y me tampoco refiero digamos de Dan Fouts y de, bueno, pero... Sí, ya o sea, ver otros jugadores de ese tipo de otras épocas, sí, la verdad es que sí eran muy buenos. Yo me refiero más bien a quizá que es difícil que te encuentres, al menos aquí en México, a un seguidor de Chargers, ¿no? Eso creo que es poco común, incluso pues los últimos juegos, lastimosamente en San Diego, para ellos, digo, para Raiders, ¿no? Pues la mayoría de aficionados eran Raiders, ¿no? Entonces, por eso también el programa anterior decía, oye, pues vamos a tener 10 juegos de locales, ¿no? Porque confiamos en que la ciudad de Los Ángeles sigue siendo o predominando principalmente como Raider, o sea, muchos aficionados de Raiders. Entonces, esos juegos contra Rams, ese juego contra Chargers, por ahí puede pesar ese tema y pues que sean más aficionados Raiders que los mismos. Ahora, fíjate que a final de cuentas yo creo que también es un tema generacional,
porque tú dices que tu rivalidad es Raiders contra Broncos o que crees que es la más. Yo en lo personal, digo, habiendo vivido de chavito los partidos de los 70s, híjole, o sea, eran sensacionales y fue uno de los tantos motivos por los que la NFL pues le empecé a seguir desde niño, ¿verdad? Porque aunque no era mi equipo, porque el equipo de papá pues eran los Vaqueros de Dallas y yo heredé porque me sentaba a ver con él los partidos y porque acá precisamente Multimedios Estrellas de Oro, Canal 12, pues tuvo una exclusividad para transmitir los partidos de los Vaqueros de Dallas que jugaban normalmente el domingo en el estadio Texas Stadium con ese sol parcial que entraba sobre el campo de juego y que decían que tenía esa perforación en el estadio o ese agujero, pues para que Dios pudiera ver los partidos de los Vaqueros. Gente loquilla, lo que se cree, ¿verdad? Lo que tienen que comprar, ¿no? Desde siempre, eso sí, siempre han sido líderes en mercadotecnia, ¿no? O sea, la verdad es que venden espejitos y no, hombre, se los compran bien fácil. Esa es la verdad ahí de la comunidad de los Vaqueros. Pero antes de desviarnos a lo de los Vaqueros, si no me equivoco, en esa división oeste, Raiders, ¿viste estadística? Creo que al final de la campaña pasada, Raiders, Kansas y Denver están empatados o casi a la par en títulos divisionales. Tienes a Denver con 15, Raiders con 15, Chargers con 15 y Kansas City con 14. Que uno piensa en esta era de Mahomes, que se está viendo en la era de Mahomes, Kansas City los va a pasar a cada uno de ellos. No sé, este año, digo, se piensa que deben de ganar otra vez la división por todo lo que se sabe, pero sigue estando Mahomes y sigue estando Andy Reid. Siguen siendo los favoritos para ganar la división en el 2022. Debe estar peleada y todo eso, pero de cualquier manera, piensas que tienen ahí la posibilidad de crecer, ¿verdad? Aunque Chargers con Herbert, vamos a ver si se les quita ese DNA que de repente dejan ir partidos que les cuesta títulos divisionales, pero creo que va a estar bastante peleada ahí y te lo muestra. Los títulos divisionales, bastante para que no sé si en otra división te así de cerrada la cantidad de títulos divisionales que se dan. Sí, y Kansas pues tiene una racha de 6 títulos consecutivos, ¿verdad? El equipo de los Raiders conservó los colores de naranja y negro muy parecidos al uniforme o al jersey de visitante de los Osos de Chicago durante las temporadas del 60, 61 y 62. No fue sino hasta 1963, cuando llega Al Davis, que los colores cambian a los tradicionales negro y gris o negro y plata que nos tienen acostumbrados y que son legendarios. A lo mejor dar un dato, ha sido particulares siempre los Raiders al caso tal de, digo, recordamos a Janikowski, por ejemplo, enorme pateador que metía unos bombazos y de repente se volvía medio loco y tiraba para todos lados, pero que tenía una potencia impresionante en el pie. Igualmente los Raiders, por ejemplo, en 1973 han sido los únicos en la historia en seleccionar un pateador de despeje en la primera ronda, ¿sí? Entonces, Ray Guy, que de antemano es el único pateador de despeje que está en el Salón de la Fama. Y ya después iremos contando, porque también los Raiders lo que tuvieron fue que han sido parte de partidos memorables y que han hecho historia. O sea, tal vez el primero de ellos por allá, el partido Heidi. El juego Heidi fue el 17 de noviembre de 1968 entre los Jets de Nueva York de Joe Namath y la escuadra de los Raiders de Oakland, que en ese entonces, bueno, pues eran comandados por Darryl Lamonica. El partido fue muy emocionante, con intercambios diversos en el marcador y finalmente en el cuarto llegan a una instancia en la que el marcador era 32-29 en favor de los Jets de Nueva York. Cabe aclarar que en ese entonces los partidos duraban 2 horas y media como máximo en su duración y pues se tenía agendada
a las 7 de la noche, tiempo del este, una película de Heidi o Heidi, la famosa niñita del campo suizo, y pues finalmente el partido se alarga por diversos motivos, entre los cuales era pues excesos de castigos, pases incompletos, ofensivas entrecortadas, etcétera, etcétera, intercambios en la posesión del balón y en el marcador, y entonces pues esto fue alargando y alargando el encuentro. Finalmente pues se tenía contemplado, como decíamos, que la película iniciara a las 7 tiempo del este. Sucede que faltando unos minutos para que se dieran las 7, pues la gente empieza a saturar pues el conmutador de la NBC, porque pues no querían que se viera interrumpido el partido, unos y otros pues querían ver la película y que no fueran a perderse el principio. Recordemos que es señal nacional, pero que se hacen bloqueos locales, y sucede que pues los directivos finalmente, entendamos y remontemos a que eran los 60, en ese entonces pues no era así como que tanto protocolo establecido, se empiezan a comunicar entre ellos unos minutos antes, conforme ven que el partido se alarga, y deciden que se transmita el partido. Sin embargo, no pudo haber la comunicación directa con la gente de Nueva York y con las oficinas centrales debido a esta saturación de llamadas de la misma gente, unos que querían ver la película, otros que querían ver el encuentro, y pues finalmente se llega el momento del inicio de la película, y en todo lo que es la costa este y en el centro del país cortan la señal y empieza la película. Fue un partidazo memorable que en 9 segundos hubo un total de 2 anotaciones por parte del equipo de los Raiders, quienes finalmente ganaron, y pues fue una gran confusión. Entendamos que en ese entonces no había redes sociales y pues el enterarte realmente tomaba tiempo, entonces hubo familiares de jugadores que incluso no se enteraron del resultado final del encuentro y quedaban por un hecho que el equipo de los Jets había salido adelante. Desde entonces se definió que, bueno, la NFL, esto generó que la NFL en su momento pues decidiera que los partidos no iban a ser interrumpidos ni en la casa del visitante ni en la casa del local, la señal se mantenía y el partido se debe pasar completo. Pues bueno, amigos, este es sin duda alguna, yo diría que el primer juego de los memorables históricos que causaron una repercusión en el juego a través de todos los tiempos, y hubo una gran cantidad de partidos en los que han participado los Raiders y que han sido sin duda alguna históricos. Monica to Charlie Smith. Smith is hitting, and he scores! What a game! This crowd has gone absolutely berserk. Twice the Raiders have looked beaten, and rookie Charlie Smith, who's put on quite a show, has just grabbed this one. And now Oakland has the lead 35-32 with 42 seconds. But the Jets still have Namath coming back. That makes it 36-32. But now the Jets receive. The last 2 times the Jets have had the ball, they've marched right down for scores on Namath's passing. Namath 17 for 35 today, 342 yards. LaMonica is 20 for 32 and 251 yards. They squib this one to prevent a run back. Earl Christie fumbling it around. He fumbles the ball, and Oakland has it for a touchdown. Oakland has scored 2 touchdowns in 9 seconds.
Oakland now is kicking off after the penalty on the extra point. They're kicking off from the New York Jet 45. It just might be that Eichel will kick this ball over the goal line. He might boot it into the seat. And he does. It bounces out again. The Jets will never lose a more heartbreaking game than this. They had this one right in their hands with 1:05 to go. They kept coming back and coming back. They scored with 3 seconds to go at the end of the half. They were behind, took the lead. Oakland went ahead. The Jets came back again to take the lead. Bay Perilli's the quarterback now. Boozer fumbles the ball. Ben Davidson has him, and Davidson bulldogs him down. Ben Davidson, number 83. This one's about all over, 15 seconds. We'll have a quick sign-off here. We hope you enjoyed the game. We'll be in San Diego next Sunday, 4 o'clock Eastern Time, with the Jets against San Diego. This is Curt Gowdy, and a great job today by L.D. Rogatis. And that's it. The final score, Oakland 43, New York 32. Los Raiders han hecho muchísima historia y les iremos platicando aquí a través de los programas y en este fuera de temporada de un montón de anécdotas y de historias de estos Raiders, ¿no? Sí, complementando, y tanta es la pasión que pues recordemos que por ahí en la temporada pasada platicábamos también en uno de los episodios el tema del fantasy, ¿no? Bueno, pues el fantasy nació también por ejecutivos, prensa y gente rodeada de los Raiders. Así nació en un momento ¿Por qué de los Raiders nació el fantasy? Sí. ¿Por qué? ¿Sí? O sea, por gente de Raiders que buscaba así hacer sus equipos. Entonces una persona, digo, la platicamos por ahí en la temporada pasada, ahí pueden encontrar en nuestros capítulos anteriores, pero era un tema donde se juntaban en un bar y bueno, el dueño del bar, directivos de Raiders seleccionaban sus jugadores y demás, y esa parte era el lunes, ya con las estadísticas empezaban a comparar sus equipos, ¿no? Entonces a partir de ahí nació el mismo bar donde pues este dueño empezó con toda esta parte del fantasy y empezó a, digamos, todos los lunes o después de la semana, ahora sí que tenían todas las estadísticas y ahí se juntaban a ver, ¿no? De que, oye, pues cuántos puntos esto, el otro. Entonces así fue como fue naciendo en sí el fantasy fútbol, que hoy en día pues ya es algo súper grande y a nivel internacional pues ya te encuentras en todos lados jugadores que les encanta esto, ¿no? Ligas en todos, no se diga en Europa, ligas de gente de Brasil, España, o sea, un chorro de partes que están involucrados en este tema, ¿no? Y que viven incluso de dar opinión acerca del fantasy, de análisis de fantasy, encuentras un chorro de cosas de temas de draft kits, ¿no? Que te venden así donde te dan, digamos, pistas o guías para efectos de llevar tu equipo de fantasy. Entonces, eso nació ahí alrededor de los poderosísimos Raiders, digo, porque si ahí después te mando el link, mi Pepe, de ese video. No recuerdo si estuviste dentro de ese programa, pero No, es que todavía no entraba Pepe en ese entonces a la sí, Hall of Fame. pero esa historia sí me la aventé el año pasado y la verdad es que sí está bastante interesante cómo empezó a nacer, cómo se peleaban al quarterback en aquel entonces y pues resulta que el primer pick que agarraron, sin mal no recuerdo, es que no me acuerdo el nombre. Era que la familia Davis así buscaba armar sus equipos, ¿no? Con veteranos y todo eso, de ahí habrá salido. Tenían Sí, tan malos equipos que por eso precisamente eran puras fantasías que la lo canción, que buscaban y entonces por eso pues es el fantasy fútbol donde pues bueno, pues sí, ¿qué tal si tuviéramos a este? Y qué padre estaría si tuviéramos a aquel. Entonces pues bueno, pues así es, desgraciadamente. Y pues nada más así para cerrar un poquito este tema del fantasy, me quedé con la duda porque te digo, de esas notas que platicábamos el año pasado, George Blanda fue el primer jugador, digo, la semana pasada por ahí el buen Chuy platicaba, ¿no? De jugadores que tenían varias posiciones, ¿no? En aquel entonces, pues George Blanda, a pesar de que no era una posición, digamos, propiamente de campo, pero era quarterback.
y aparte era pateador, ¿no? Entonces, no es lo mismo que jugar receptor y corner, a lo mejor esa duplicidad de estar tanto tiempo en el campo, pero pues sí era Claro. eso mismo, y al inicio del fantasy era el tema de que los touchdowns y las patadas eran las que valían más o lo que te daba puntos. Entonces, pues por eso George Blanda se convirtió en el primer jugador drafteado en la historia del fantasy fútbol, que pues a su vez, pues también digo, este George Blanda conecta ahorita con el jugador más longevo, que no sabemos Tom Brady que tanto quiera ir tras ese récord y demás, pero pues sí, digo, pues ahora sí que es parte de esta historia, ¿no? Claro, y de entrada les platicaremos en un programa futuro, pues les platicaremos también de George Blanda, porque como dice César, si ustedes creen que está grande de edad Tom Brady, pues bueno, espérense a que escuchen la historia completa de George Blanda, que fue bastante interesante y es sin duda alguna, pues como dices, el jugador más longevo o el más veterano en haber jugado un partido de NFL en la historia de la liga. Entonces, cerrando ya el tema de Raiders, pues nada más como un enunciado final, el equipo de los Raiders tuvo 3 ganados, 25 perdidos cuando empezó su historia. Después llegaría Al Davis y con ello, pues el cambio de esta enorme franquicia que sin duda alguna, pues es de las legendarias y de las importantes en la NFL. Se dice mucho, y tú traes por ahí el comentario sobre los dueños que andan ahora atrás de Dan Snyder, el dueño de los Commanders, y también se rumora que el segundo en la lista es el dueño de los Raiders precisamente, ¿verdad? El hijo de Al Davis, ¿verdad? Sí, se comenta. Mira, lo de Daniel Snyder, pues salió una publicación en, creo que USA Today, que de todos los dueños de deportes de Estados Unidos, que es el peor dueño Daniel Snyder. Y yo creo que yo No se concuerdo. equivocan. No se equivoquen, o sea, yo que veo los deportes de las diferentes ligas en Estados Unidos y, ¿por qué no, un poco más de otras partes? Es muy difícil encontrar, no solamente lo deportivo, sino como persona. Lo de Mark Davis, yo no creo que sea tan mala persona. No sé si hay una agenda en contra de Mark Davis, en lo particular. No sé si hay una agenda de la liga que a lo mejor no querían que él tomara el puesto de Al Davis como dueño de equipo. Estar en una ciudad bastante llamativa como Las Vegas, que como deportivamente está llamando mucho la atención. No sé si es alguien que quieran que esté ahí necesariamente. A lo mejor en cuestión de contrataciones y otras cosas, puede ser otra cuestión, la deportivamente hablando. Sí. El reporte es que hay dueños que están empezando a contar votos para forzar la venta de los Commanders, ¿verdad? Así es. De forzar. Digo, hace como un año o dos, creo que fue hace 2 años en pandemia, se dijo que el esposo ya se encargaba de lo deportivo, entonces, pero pues, sabemos como que nadie lo cree, ¿verdad? Pero yo creo que lo que sí es que esto marcaría un parteaguas, Pepe, en el sentido de, y yo creo que es válido, o sea, claro que también se presta que después se formen grupos que existen, porque es indudable que existen en toda organización, y cuando hay 32 dueños, sí, bueno, 32 entre comillas, porque obviamente sabemos que Green Bay se maneja de diferente forma, pero cuando hay 32 franquicias, híjole, pues para que todos se caigan bien o que todos estén de acuerdo en todo es imposible. Y qué bueno, porque de eso se trata, de que cada quien difiera, porque eso es lo que da en parte el crecimiento. Sin embargo, pues obviamente sí, cuando hay dueños como que definitivamente impacta a la liga, que definitivamente golpea el bolsillo de los demás dueños y de la liga, pues sin duda alguna, pues en este caso se está hablando pues de hacer una votación en la cual se tiene que tener, creo que 2/3 partes de los votos para que Snyder deje a la franquicia, y obviamente esto sería pues un parteaguas, porque ahí sí es donde después puede venir Mark Davis o cualquier otro que incumpla con lineamientos, con visión y misión de negocio, etcétera, etcétera. Y nada más quiero agregar algo que se me estaba pasando. Hace unas semanas, alrededor de un mes, hay acusaciones serias en una auditoría de Washington de una desviación de fondos, en el que realmente Snyder no ha reportado con datos exactos
de dinero que deberían de distribuir a la liga. Específicamente, algo de que el dinero que están vendiendo en boletos, según lo que dicen, según algunos reportes, que es menos de lo que le dio a la liga, menos de lo que le debería haber dado. O sea, es decir, que no dijeron que eran las cantidades que decía. Porque hay un porcentaje de las ganancias de los boletos que va hacia la liga. Y como que Daniel Snyder, pues no reportó la cantidad exacta. Y eso, pues obviamente, ahí como dueños, o sea, le estás quitando dinero al resto de los dueños. Piquete de ojos. Ahí el tema, Pepe, es en el sentido de que se habla de que tenían, o posiblemente lo que estaban viendo es que tenían doble contabilidad. Por ahí una contabilidad oculta, de manera que manejaban 2 libros, donde pues sí, a través de esto registraban una partecita por aquí, esto es lo que te reporto nada más, y ahora sí que por atrás, otras bambalinas reportaban o ellos manejaban lo demás de las finanzas de lo que entraba. Entonces, por ese lado es como que está la bronca, y pues y todo lo que ha salido, pues es que no es que solamente sea un tema, ¿no? Lo que está rodeado de Dan Snyder, sino más bien es todo el humo que por ahí declaraba este directivo que estuvo con USA Today, donde decía, pues es que no nada más es una cosa, ¿no? O sea, es un humo que sigue y sigue y sigue y no se ve para cuándo se vaya a apagar, ¿no? Ese fuego. Entonces, pues ese es el tema y pues como decía Chuy, ¿no? O sea, en la medida en que se junten 24 dueños y estén de acuerdo, pues bye, ¿no? Entonces está interesante, yo creo que puede sentar un precedente también donde pues a partir de ahí o estás con toda la cúpula de dueños y te aplicas o puedes correr peligro, ¿no? Sobre todo cuando hablas de que alrededor hay demasiadas personas que también quisieran estar en este gran negocio de la NFL. Claro. Entonces, por supuesto que es ahí, pues empiezan las alianzas, ¿no? Digo, imagínate un Elon Musk o algo así, pues te estarías hablando de una locura, ¿no? Que nada más con la compra, que por ahí se estuvo circulando un meme, ¿no? De donde decías, lo que estaba pagando Elon Musk por comprar Twitter era lo equivalente a comprar a la franquicia de los Vaqueros, lo que vale los Vaqueros, que pues andan alrededor ahí de los 5 billones, y otras 5 o 10 franquicias, y pues todavía les sobran ahí unos $400,000 para comprarse a Tigres y Rayados, ¿no? Entonces, por ese lado, o sea, esa parte es como que la verdad es que pues hay mucho dinero todavía ahí por fuera que podría ser muy bienvenido en la liga, y pues tienes que irte por el cabo más débil, ¿no? Y en este caso, ojalá que no toque a los Raiders, porque creo que sí, a pesar de los cambios de ciudad, creo que no se ha perdido la cultura y en gran parte es porque ha seguido la familia Davis. Sin embargo, ya el hecho de cambiar de dueño creo que sí podría cambiar muchas cosas. No, y sobre todo se ha escuchado Jeff Bezos, por ejemplo, de Amazon, se ha escuchado Denver, que Denver sí ya va a vender la franquicia. Creo que la familia Bowlen no se pusieron bien de acuerdo pues entre ellos, entre la familia, etcétera, y pues Bezos escucha a alguien. Bezos también se escucha de Washington, ¿verdad? Y pues obviamente estás hablando de Amazon, y Amazon va a meterse de lleno a la NFL. Pues, ¿por qué no, verdad? Suena muy lógico. No sé, porque puede haber conflicto de intereses ahí, güey. Entonces, si ya entraste a través de la televisión o el streaming, no sé qué tanto puede hacer ahí que pues le permitan o le abran las puertas, ¿no? Pero sí, ¿no? Sin duda, así como está él, pues claro que hay personajes muy importantes ahí que tienen el capital para entrar sin ningún problema y que seguramente pueden ayudar con ahora sí que, pues para que siga creciendo la liga, ¿no? Pasando otras notas ahí, de las que ha habido, yo creo que algo que también conmoción causa la nota del fallecimiento de Dwayne Haskins. Ahora se libera ya lo que es pues la autopsia, donde se da a conocer que pues su fallecimiento, a la hora de su fallecimiento, recordemos que él iba hacia el aeropuerto, había estado en Florida junto con compañeros tanto mariscales de campo, receptores del equipo de los aceleros para entrenar, dado que era pues la llegada al equipo, obviamente
pues de nuevos elementos que estaban llegando a la franquicia y pues querían obviamente aclimatarse, acoplarse, a jugar entre ellos y por eso van y entrenan a Florida y al regresar rumbo al aeropuerto pues resulta que se le acaba la gasolina o móvil que había rentado y pues él se atreve a cruzar la autopista para poder ir a la gasolinera a traer gasolina pues para poder encender el automóvil de nuevo y finalmente pues testigos dicen que estaba en el carril de en medio pues obviamente moviéndose y tratando de esquivar y etcétera, etcétera, cuando pues bueno llega lo atropella un camión de basura y luego también otro automóvil más, una camioneta y entonces pues bueno, sucede este acontecimiento, pero hoy se da a conocer también, o bueno, se da a conocer también que Haskins, pues había tomado al menos, se considera de acuerdo a los estudios y por la cantidad que reportaron que es de .20, cuando lo legal permitido en el estado de la Florida es de .08, y lo cual pues obviamente es 2.5 veces más que lo permitido, ¿sí? Y entonces, pues eso implicaría al menos haber tomado 10 bebidas, pues recién horas antes del accidente. Sucede que lo que se reporta es de que él estaba cenando con varios compañeros del equipo y que posteriormente se fue o con un primo o con un amigo, no hay certeza en lo que se reporta, un primo, un amigo, y que a la mera tienen ellos una diferencia, tienen o sea, por ahí unas fricciones y entonces se separan y pues bueno, ya es cuando finalmente sabemos que ya a las 6, 7 de la mañana, si no mal recuerdo, es cuando él se está cerca de llegar al aeropuerto y sucede esto. Se le detectó también pues una serie de pues de sustancias Anestesia, sí, prohibidas, ¿sí? Que en teoría pueden ser recetadas por un médico, pero que también pudieran ser, pues, no precisamente para un para uso un de humano. salud, ¿sí? Entonces, pues digo, que lástima y triste porque, pues, sin duda alguna, un muchacho de 24 años de edad que tuvo una gran carrera colegial en 2018 ahí con el equipo de Ohio State en la NCAA y que pues bueno destacó y fue incluso el más valioso del Tazón de las Rosas en ese año y de la conferencia. Entonces yo creo que bueno es una lástima. Él llega primero, es reclutado por Washington, no tuvo una buena participación allí, es transferido al equipo de los acereros, no participó en ninguna jugada la temporada pasada, en la temporada regular, y pues bueno, ahora sí esperaba pues tener más competitividad y mayor oportunidad con Trubinsky y obviamente con Pickett en el equipo, porque al final de cuentas pues iban a ser tres mariscales de campo pues relativamente jóvenes y con Máximo Trubinsky a lo mejor con unos 6 años que hay de llevar en la liga aproximadamente, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, es triste saber que se den este tipo de situaciones y este tipo de acontecimientos. Yo creo que un jugador que es importantísimo ahorita saber y si quieres hablamos de ambos, el tema de Baker Mayfield por un lado y de Deshaun Watson por el otro. ¿Cómo está todo este tema ahorita con todas las dudas legales que hay todavía sobre Deshaun, Pepe? Entre más va pasando los días y las semanas, yo no sé, yo no doy por un hecho de que vayamos a ver a Deshaun Watson jugando con los Browns en algún momento. Puede que sí, y posiblemente sí en algún momento dado. Pero hace unas semanas yo diría 100% en algún momento va a jugar. Ahorita ya estoy con un 70% y escucho, la verdad siento difícil. Que para empezar va a hablar pronto con Roger Goodell, no sé si ya lo hizo en una o dos ocasiones. Y entonces
antes de que pise el terreno en la temporada regular, yo me imagino que la liga ya tiene que tomar una postura sobre eso. Claro. Aunque legalmente no va a enfrentar ningún problema, pero civil sí. Pero la liga tiene que decir, ¿lo vamos a dejar jugar? ¿No lo vamos a dejar jugar? ¿Qué va a pasar ahí? Porque va a haber, antes de que inicie la temporada, la liga se va a mostrar de un lado a otro. A mí se me hace difícil pensar que no vaya a haber un castigo, una suspensión de algún tipo. La cuestión del caso civil, de las demandas civiles, todavía hay, todos esos casos todavía están en cuestiones civiles. Esos juicios no se van a dar mínimo hasta el 2023. Es decir, toda esta temporada habrá pasado. La liga, ¿lo dejas jugar en este 2022? Y te arriesgas que en el 2023 se compruebe de que sí. Aunque sea legal, aunque no sea legal y no vaya a la cárcel, pero en civil sí. Lo que eso representa, ¿lo vas a dejar jugar? Ahora, o no lo vas a dejar jugar y que se pierda esto y se compruebe de que no. Entonces, la cuestión. Ahora, ahorita lo voy a decir cuando estamos grabando. Va a salir este reporte en Estados Unidos, entrevistas en exclusiva, por primera vez, con las personas que están acusando a Deshaun Watson. Va a salir a nivel nacional en Estados Unidos, de forma fuerte. ¿Qué van a decir? ¿Y eso cómo puede cambiar esa percepción de la liga y de los mismos Browns? Claro. O sea, yo la verdad, yo no estoy convencido de que en algún momento dado vaya a ser. Ahora, lo de Baker Mayfield. ¿Va a querer quedarse ahí, sabiendo lo que pasó? Joe Burrow lo dijo recientemente. Es un buen quarterback. Nada más que, pues, Deshaun Watson es mejor y todo eso, pero Claro. es un buen quarterback. Yo creo que Baker Mayfield es un buen quarterback. Nada más que ahí en Cleveland todo es bien tóxico. Lo he dicho aquí varias veces. A mí la ciudad y prensa y todo se me hace muy tóxico. No dejan que se dé un proceso natural. No deja esa ciudad. Entonces, para mí es principal eso. Pero lo de Sean Watson, estas entrevistas es clave, y lo de la reunión con Roger Goodell también es clave, importantísimo, para saber si... Yo no creo que inicie la temporada de Sean Watson como titular. Ahora, recordemos lo que nos dijo César también con el tema de lo del tope salarial, que nos mencionó en el ejemplo que vimos de Deshaun, que dijo el primer año solamente $1 millón son los que están comprometidos. Sí, entonces, el salario base, en realidad el primer año es $1 millón nada más, y por ahí pues el otro tema es lo que también platicábamos, el otro factor es el tema de, digamos, de lo firmado, lo garantizado, que son 9 millones, entonces el impacto neto en el año en este año, en esta temporada, son 10 millones de Deshaun Watson. Estás hablando 10 millones de un contrato de 230 millones. Entonces, lo que viene después, y yo creo que en esa parte es donde Brown sí se preparó, digamos, de alguna manera, para efectos de que este primer año, que es donde puede ser como que dice, mira, está bien, yo absorbo lo que cueste este primer año, los que siguen ahí es donde la va a pagar, ¿no? No, y obviamente debió de haber estado platicado con Goodell y o sea, debieron de haber tenido acercamientos. Oye, ¿qué viene? ¿Para qué pinta? ¿Qué es lo que hay? O sea, y a la liga le interesa, oye, si tienes en Cleveland un equipo importante, con un mariscal de campo importante, una franquicia que es bien querida en su ciudad, que es una historia de esas americanas padrísimas, que sería, imagínate, revertir a la franquicia, pues bueno. Hay que recordar por qué se empieza a dar este cambio de Sean Watson. Porque justamente se dio a conocer esos días, el fin de semana antes, de que no iba a enfrentar cargos penales. Así es. Y ante eso, todo el mundo empezó, sí, ya vamos a llegar al acuerdo y todo eso. Pero con lo que yo voy, con lo que en el 2023 todavía van a estar los casos civiles, esto todavía no se va a terminar. La plática va a seguir estando. Y Deshaun Watson está eligiendo pelear esto al máximo. Es un gran riesgo, porque puede ganar. Me imagino que debe confiar al 100 que va a ganar. Recientemente salió un reporte donde él confirma que se hizo llorar a una masajista, que
que sí terminó llorando, una masajista. Entonces, empieza a surgir algo como eso. Esto no se va a acabar, o sea, a lo mejor pensar los equipos, ya, eso legal, ya, adiós, pero todavía Así no. es. Pueden pasar mil cosas. Y todavía va a seguir, el año, o sea, ¿quién me garantiza que el próximo año no va a estar suspendido otra vez? Claro. Ahorita no lo garantizo. A lo mejor esta temporada algunos juegos sí. Ahora, por el otro lado, Pepe, no sueltas a Baker Mayfield, con lo cual interpreto te puedes quedar con él, César. Y pues bueno, a lo mejor tenerlo ahí porque Deshaun no va a jugar, pero son de esas relaciones que pues no son las más adecuadas, ¿verdad? Estoy de acuerdo porque Baker, por un lado, tiene que mostrar ser profesional, porque si no todo lo que han dicho de él es que, pues ya ves, es que Baker no es team guy, ¿sí? Entonces, digo, y por el otro lado, porque esa va a ser la oportunidad de Baker Mayfield de venderse para otro equipo y para seguir manteniendo una titularidad. Entonces, por un lado, encorajinado con no quiero estar en un lugar en el que no me tratan bien, y que, porque él lo ha manifestado, no porque yo lo esté inventando, sino porque él ha manifestado que el trato que le han dado no ha sido el adecuado para lo que él hizo con la franquicia en los años que estuvo desde su llegada de novato, ¿eh? Entonces, digo, yo creo que a final de cuentas esas relaciones forzadas pues son muy difíciles y tan es así que obviamente pues sale de Houston Deshaun, llega a Cleveland. Lo que sí un punto, Pepe, que tocaste y luego ya entramos en el resto de la explicación, el hecho de, híjole, o sea, cuando es un tema tan delicado como este, como siempre, en una ciudad como en el caso de Cleveland, va a haber los que a mí no me interesa su vida personal y a mí no me interesa lo que haga fuera de la cancha y yo lo que quiero es ver ganar al equipo de los Cafés y son mi equipo y se acabó. Sobre todo cuando es una franquicia que bueno, pues desde los años 50 que no gana nada en el caso del fútbol americano. Entonces, híjole, o sea, y por el otro lado va a haber obviamente pues la gente cuyos principios, valores, etcétera, pues incluso invaden el terreno de juego y dicen, oye, pues es que entiendo que juega en el campo, pero a final de cuentas es un role model, ¿sí? Es un ejemplo para la sociedad, es un ejemplo para la niñez, para los jóvenes, y pues oye, ¿cómo vas a tener ganando 230 millones de dólares, pues a una persona que actúa así, ¿verdad? Entonces, digo, es un tema muy delicado donde pues yo no dudo que haya vendido y vaya a vender muchos jerseys de mucha gente, pero que ante las primeras derrotas, porque como he dicho siempre, en la victoria, pues resulta que este movimiento se estaba espantando una mosca, ¿verdad? Pero en la derrota resulta que este movimiento pues se convierte en otro significado de agresión, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, yo creo que Cleveland está jugando con lumbre. La verdad es que, pues yo creo que, digo, también recordemos y ubiquémonos en que han estado cambiando de dueños y de entrenadores y de todo, pues desde que regresaron en 1999, pero a final de cuentas pues sí están medio que embargando el presupuesto de no sé cuántos años, sobre todo si no llegara a jugar, porque imagínate que algo pase, una tragedia increíble, que no llegue a jugar y que a la mera hora pues ya caminaste, ¿verdad? Entonces, no sé. Es que en teoría, si a una de estas 22 muchachas se comprueba que sí acusó de ella, es para que no juegue. Claro. Yo creo, con una claro. de las 22. Yo sí estoy en esa idea que con una, ¿verdad? Claro, no, es un tema bastante delicado, ¿verdad? Porque es un tema de principios y es la NFL que se ha preocupado tanto por, pues digo, por ser incluyente, digo, tenemos el mes de los soldados, el mes de los hispanos, el mes del cáncer de mama y todo lo toman y híjole, o sea, son temas bien delicados que obviamente
pues hay que manejar con mucho tacto y pues creo que sí se está poniendo la soga al cuello el equipo de Cleveland. Esperemos por el bien de Deshaun que no sea, que todo esto pues resulte que son acusaciones falsas, exageraciones, etcétera, a final de cuentas, y esperemos por el bien de Cleveland, que es una franquicia como quiera, pues de las pioneras de muchísimos años en la NFL, no de las fundadoras, pero sí de las pioneras, y pues bueno, y obviamente, pues una ciudad que también necesita, de vez en cuando palmaditas en la espalda, en lo que se refiere a éxito, deportivos, que pues bueno, lo han tenido en algunos años con los Indios de Cleveland, en algunos años con todo lo que fue la era de LeBron, pero bueno, que pues los Cafés, pues sí, ya hace pues de perdido unos 70 años que no figuran en el mapa, y pues es un tema bastante delicado. Y pues bueno, Pepe, no sé si también por el otro lado, por ahí algunos temas de NCAA, del fútbol americano colegial, algunos cambios en reglamentos, etcétera. Si gustas platicarnos, Pepe. Sí, claro. Primero, lo que la NCAA dio permiso a las diferentes conferencias. La NCAA se divide por distintas conferencias, más fuertes que otras, pero ya se tiene alrededor de unos 20, 25 años en el que se dan campeonatos de conferencia el primer fin de semana de diciembre. Es un fin de semana muy importante. Pero para eso se llegaron a establecer en la mayoría de las conferencias divisiones, no sé, como en la conferencia del sureste, donde está Alabama, donde está LSU, donde está Georgia, donde está Florida, etcétera. Se dividen en divisiones, ¿no? En la cuestión del este, donde está Georgia, Florida, Tennessee, por ejemplo, o en el oeste, que está Alabama, Auburn, Arkansas, algunas de estas universidades. Y entonces la NCAA ya dice que, porque antes el ganador de cada división se enfrentaba en el campeonato de conferencia. Y eso a veces producía, pues, duelos no muy parejos, porque a veces, no sé, un Alabama está muy fuerte y iba un Tennessee que, pues, no tan fuerte y, pues, daban palizas, ¿verdad? Entonces, eso ya no es un requerimiento, o sea, no tiene que ser así. Puede ser ahora los mejores dos que se enfrenten, puede ser para que nos demos una idea, puede ser un Ohio State-Michigan, un campeonato del Big Ten, por ejemplo, que el Big Ten tiene menos tiempo que se hizo estas divisiones, eso fue como 2011, donde se creó North o South, no me acuerdo cómo era, North o South, algo así, y están en la misma división Ohio State-Michigan. Entonces se podría dar un caso, próximamente, se decide el Big Ten, creo que no sé si Big Ten ya desde esta temporada va a ser así, pero que se enfrente a Ohio State-Michigan en el último juego de temporada regular y luego se vuelven a enfrentar en el campeonato del Big Ten. Eso sería muy emocionante, 2 partidos seguidos de Ohio State-Michigan, 2 semanas seguidas, eso sería fenomenal. Pero, por ejemplo, el Pac-12, que tiene Pac-12 North y Pac-12 South, en el norte está Oregon, está Stanford, está Oregon State, está Washington State. En el sur está USC, UCLA, Arizona State, Arizona, estas universidades. Ahí ya van a quitar las divisiones a partir de ya. Y el que tenga los 2 mejores récords, independientemente, puede ser USC, UCLA, vamos a ponerlo así, estos dos de la ciudad de Los Ángeles o Stanford, California, si algún día están así. Si son esos 2, pues esos 2 serían. Y yo creo que eso va a quitar muchas polémicas. Por ejemplo, puede llegar a quitar muchas polémicas para definir el playoff, porque al final de cuentas ya se están enfrentando. El 1 con el 2, etcétera. Entonces, eso puede llegar a ser. Entonces, eso es importante. Pero, al otro lado, la grilla estuvo muy buena esta semana pasada dentro de la NCAA, porque se tiene un año 2 en el que el Congreso de Estados Unidos pasó una ley que se llama NIL, de nombre, imagen y likeness, como se le dice, en el que jugadores atletas
pueden aprovechar su imagen para ganar dinero de patrocinadores o de otra gente, ¿verdad? Utilizar su imagen y recibir dinero a cambio de cualquier persona. Esta temporada de la NCAA, con este receso de temporada, se ha manejado como si fuera gente libre, ¿sí? Como si fueran agentes libres. O sea, hay algo que se le llama el transfer portal, jugadores que entran en el portal y pueden cambiar de equipo. Y el super quarterback que salió en la Universidad de Oklahoma va a estar en USC, en la Universidad del Sur de California. El mejor receptor de la temporada pasada, que ganó el premio de Fred Biletnikoff como el mejor receptor del colegial, se acaba de ir también a los Troyanos del Sur de California. Entonces, ese está siendo un problema. Nick Saban, Perdón, el ruido de Deion Sanders, que también anda ahí metiendo sus movimientos, ¿no? Para efectos de reclutar jugadores y demás. Y aquí viene esa grilla, César, porque Nick Saban, el coach de Alabama, del mundo, ¿verdad? En el caso de Nick Saban, se queja de Jackson State, donde es head coach Deion Sanders, y de Texas A&M, que Texas A&M, el head coach es Jimbo Fisher. Jimbo Fisher y compañía, que según expertos ganaron la mejor generación de prospectos de high school al colegial, ganaron mejor. Y Nick Saban dice, pues es que compraron a todos, con esto del NIL, compraron a todos. Y el mismo Jackson State y Deion Sanders se llevaron al mejor prospecto de todo el high school de Estados Unidos. Se lo ganaron a Florida State. Y da a entender Nick Saban que Deion Sanders le pagaron $1 millón, cuando realmente quien le pagó $1 millón es Barstool Sports. Barstool Sports, esta empresa de medios que trabaja Deion Sanders, que tiene ahí una conexión, etcétera. Y el mismo Barstool Sports le tiró con todo Nick Saban. Sí, eso es lo que siempre hacía Alabama, desde antes que era permitido eso, y ahora se molesta porque ahora es legal que todo el mundo lo haga, y pues ahora tiene problemas con eso Nick Saban, pero ya Nick Saban no debía de haber dicho eso, etcétera. Pero está muy buena la grilla, porque pues no estamos acostumbrados a que en el caso de Jimbo Fisher y Nick Saban, o sea, tan públicamente, y otros están en la misma división, en la misma conferencia. Entonces, la rivalidad estaba directa ahí por los prospectos y todo eso. Entonces, todo eso es el factor. Lo de, sí, Jackson State, una escuela de estos, los que se le dicen black colleges, sí, se llevó al mejor prospecto de toda la NCAA y muchos piensan que, pues, y seguramente sí, o sea, pero ya los jugadores están obteniendo algo a cambio. Y yo creo que está bien, nada más que pues no sé qué tanto ahí la competencia, porque sí, como gente libre, repito, todos esos jugadores de un lado a otro, o sea, ya no es los 4 jugadores, 4 años, sino de un año a otro. Entonces, bastante buena que está. Claro que, por cierto, ahorita que hablas de esto, yo creo que también recomendarle a la gente ahí por ahí una serie, y sobre todo a los jóvenes les encanta. La veo yo y me encanta, y la ven mis hijos y también les encanta. La de All American es una serie de la vida real, donde pues nos cuenta la historia de cómo un jugador que llega a NFL, pues desde joven, estando en la preparatoria en Crenshaw, que es pues digamos que vecina de Beverly Hills, etcétera, pues se enfrenta precisamente a Beverly Hills, y entonces hay una rivalidad, y él a su vez, pues bueno, va avanzando a través de todas las dificultades que la sociedad le presenta y la vida le presentan, y está muy interesante porque es una historia padre para jóvenes, es una historia padre para adultos, porque nos gusta también el fútbol americano, y por los hijos también, pues porque da buenos ejemplos y todo de lo que viven en la actualidad, aunque obviamente pues enfocado más al estilo de vida americano. Pero la verdad les recomiendo la serie de All American, muy buena. Creo que ahorita está ya por arrancar la temporada número 5, si no mal recuerdo. Y pues digo, la verdad es que si les gusta el fútbol americano y les gustan las historias, y aparte, bueno, pues suelen manejar mucha música, todo, entonces está padre
está padre la serie, una de las series que no habíamos platicado y que definitivamente le recomendamos aquí en The Hall of Famers. Y por último, pues yo creo que cerramos con el tema de pues los fundidores campeones. Creo que es importante mencionar de entrada, ya hace rato que platicábamos del tema de formatos. Yo creo que de entrada lo primero que habría que mencionar aquí es el tema del formato que sigue la liga profesional de fútbol americano aquí en México, donde dado el COVID y lo que ha venido ocasionando, el impacto económico, y para poder tratar de darle más juego, más oportunidad a todos, ¿sí? Entonces decide pues no hacer grupos, ¿sí? Y enfrentarlos, sino que dice, ok, vamos todos en una lista, los 7 equipos, y a final de cuentas van a calificar 6 y pone a un comodín, a un repechaje, sí, que a jugar. Entonces, 6 de los 7 equipos califican y a final de cuentas en el campeonato terminan enfrentándose los fundidores que tuvieron marca de 4 ganados, 2 perdidos en la temporada contra el equipo de los famosos Gallos Negros de Querétaro que tenían 1 ganado, 5 perdidos, ¿sí? Entonces, digo, obviamente pues suena difícil, increíble, pero es que también lo que se dice es la paridad de la liga es tanta que aunque el marcador te refleje o el standing te refleje una marca de 1-5, pues a final de cuentas fue un partido sensacional, excelentemente peleado y que se fue pues en la traducción al español, como dirían los gringos, hasta el alambre, así, o sea, hasta el final del partido para definirse, termina ganando el equipo cabe aclarar que el juego fue en Tijuana, en el Estadio Caliente, que por ahí nos platicaba César, pues todo este ambiente que hay allá en Tijuana por ver fútbol americano, por la cercanía. La verdad es que cabe aclarar que hicieron buen marketing en general también en los partidos, lo veíamos por ahí en el juego anterior con helicópteros, etcétera, pero en esto estuvieron jugando con la iluminación, se prendía y se apagaba el estadio y todo, ¿no, César? Por ahí también, no sé si te tocó por ahí ver el partido y qué te pareció, qué onda. Sí, la verdad es que pues fue un juego bastante cerradito. En un buen tramo se mantuvieron por ahí 9-7. Entonces se viene la voltereta de los Gallos Negros donde se van 14-9. Y esta parte es donde se pone lo bueno, ¿no? Entonces ya faltaban ahí en el último cuarto, faltaba poco tiempo, menos de 5 minutos. Y la verdad es que la ofensiva, bueno, para mi gusto, lo que se lució durante todo el partido fue la defensa de Sin Fundidores, duda. ¿no? De hecho, el MVP fue el Maldonado, que pues por ahí cerró con un sack o medio sack. Al final del día en la estadística quedó como eso, como un medio sack, pero pues él era el que estuvo haciendo ahí la presión, ¿no? Pero digo, durante el partido estuvo muy cerrado, o sea, durante todos los primeros 3 cuartos, por ahí, digo, antes o ya empezando el cuarto cuarto, estaban 7-9 en favor del equipo de Fundidores. Entonces viene la anotación de Gallos Negros y se van arriba 14-9 y empieza otra vez ir en contracorriente por parte de los Fundidores, donde Epler, pues el quarterback de ellos, empieza a mover muy bien las cadenas, encuentra sus receptores. La verdad es que tiene un cuerpo de receptores bastante bueno. Se alarga la serie demasiado por temas de castigos y desconcentraciones de los Gallos Negros, hasta que cae la anotación de Fundidores, ¿no? Entonces cae la anotación de Fundidores y de un 14-9 se ponen 15-9, van por los 2 puntos y no la logran. Entonces se quedan 15-14 en favor de Fundidores. Que fueron por los 2 puntos para poder ampliar su ventaja a 3, al gol de ¿verdad? campo, sí, Y que con un gol de campo, pues apenas, o sea, alargar el rescataban partido. el empate, digámoslo de esa forma, ¿no? Exacto. Pero bueno, o sea, la verdad es que al igual que la semifinal, o sea, estos últimos minutos tú dices, bueno, ya se va a terminar. No, no, no. O sea, falta de demasiado juego y demasiadas emociones. Entonces, digo, entra de nuevo la ofensiva de Gallos Negros y es donde Maldonado se avienta sus grandes jugadas, hace el sack, agarra atrás al quarterback de los Gallos Negros y pareciera que ya se va a acabar el partido, ¿no? Pero todavía tenían tiempos fuera. Tenían 2 tiempos fuera los Gallos Negros y donde entra la ofensiva de Fundidores, en la primer jugada el quarterback
de su creatividad, porque él asume la culpa, ¿no? Después de esa jugada, en lugar de correr la bola y acabarse el tiempo, tira un pase, ¿no? Buscando la zona de anotación. Al final del día, la verdad es que el pase no arriesgó nada. O sea, fue un tema de querer sorprender y pues sacar los puntos y ganar de una vez por todas. Sin embargo, pues no sorprendió a nadie. Entonces, la primera jugada pasó eso, no obliga a Gallos Negros y Gallos Negros se queda todavía con sus 2 tiempos fuera. En segunda oportunidad, pues no logran en 1º y 10, al igual que en tercera tampoco. Y aquí viene una decisión clave, ¿no? En cuarta oportunidad te quedas en 4ª y 5, te la juegas y buscas acabarte el reloj o metes el gol de campo para irte arriba y obligar al equipo de Gallos Negros a que busque la anotación, ¿no? Entonces, esta parte fue lo último del juego, meten a los equipos especiales y el gol de campo lo hacen. Entonces, se ponen arriba 18-14. Al final así termina el resultado de donde Fundidores queda campeón. Sin embargo, pues todavía regresaron los Gallos Negros con la bola, pero pues ya no les alcanzó para ni siquiera pues cruzar, ahora sí que o ponerse en una posición suficiente como para buscar el touchdown o buscar una Ave María. Por ahí uno de los receptores pues de los Gallos Negros tenía el balón tantito ahí alrededor del medio campo para hacer una recepción y tenía tiempo para salirse del campo, sin embargo se le cayó el balón y ahí prácticamente se acabó el partido, Claro. ¿no? Entonces, ahora, yo creo, César, que hubo momentos importantes del juego. Definitivamente fue un partido defensivo, de defensivas. Hubo una gran anotación que logra el equipo de los Gallos Negros, que regresó Jason Smith por ahí, 78 yardas el balón, un fumble por ahí que tuvo el equipo de Fundidores en la primera mitad, ya en el segundo cuarto, y regresa para poner arriba en ese momento al equipo de Querétaro 7-6 al frente, pero y en esto ya quedaban pues 1 minuto 21 segundos en el tanteador. Sin embargo, pues logra sacar una de la chistera por ahí un gol de campo el equipo de Fundidores, que fue importantísimo, 46 yardas por ahí el gol de campo de Ricardo Aguilar, que tuvo 2 en la noche, el que tú comentaste que fue el que selló el marcador final de 18-14, pero aparte que les dio la ventaja al medio tiempo, y que siempre pues irte al frente en el medio tiempo es importantísimo. Cuando logran por ahí la última anotación de 7 o de 6, el equipo de Fundidores por ahí con la carrera de Brandon Calzoncinci, que pues finalmente corrió 1 yarda, pero hubo dos castigos en cuartas oportunidades, si no mal recuerdo, que comete el equipo de los Gallos, y que le da nueva vida y nueva oportunidad a los Fundidores, que finalmente, pues después de 2 series ofensivas o 2 oportunidades de downs frescos en la zona de gol, pues bueno, terminan finalmente yéndose al frente 15-14. Entonces fue un partido bastante interesante y muy entretenido, que como dices, pues termina por ahí con unos segundos en el reloj como se decide. La defensiva definitivamente se llevó el encuentro por ambos lados. Yo creo que por ambos lados fue bastante importante. A la ofensiva, pues digo, definitivamente Epler, que todo el año ha sido, pues yo creo que una pieza clave de la liga, ya no digamos nada más de los Fundidores. Y por el otro lado, pues Tavarius Batista, el mismo que terminó dando la victoria en la semifinal para jugar en este campeonato allá en Tijuana, y que a final de cuentas Batista pues termina la temporada de entrada, tuvo 30 recepciones, nada más un drop, ¿sí? Y por el otro lado tuvo 715 yardas combinadas, que yo creo que pues tuvo una gran temporada. Obviamente, y como decíamos hace rato, en el caso del nivel profesional con los receptores abiertos, pues necesitas tener un buen mariscal de campo para que tú también como receptor brilles, y si no, pues pasa lo de Deebo Samuel, que pues vamos a usarlo de corredor para explotar sus virtudes, pero ante la ausencia, pues obviamente de un quarterback importante. Que le costó a la organización, a la franquicia, después de
pues 2 años sin actividad, querían regresar hace 1 año, no fue posible, después de la pandemia, hace 2 años se truncó la temporada por completo, y aguantar, ¿verdad? Aguantar para regresar, y luego pues también tienen competencias de otras ligas, ¿verdad? Claro. De otras ligas aquí también, de otros equipos aquí también. Entonces, es buena la competencia. Ojalá que sea para bien la competencia, puede ser para bien. Digo, aquí en México no estamos acostumbrados a que las competencias sean para bien en cuestión organizacionales y todo eso. Somos muy celosos en ese sentido. Pero por lo pronto, pues ellos pueden decir que entre estas 2 franquicias, Fundidores, Parrilleros, ellos tuvieron el primer campeonato, ¿verdad? De la ciudad. Claro. Parrilleros también va muy bien. Parrilleros va invicto, están dominando. Se ven muy sólidos, si se pintan para que sean campeones. Pero pues ahí, al final de cuentas, el norte está mandando y lo hicieron a la forma difícil. Porque muy buena calidad y mucho más pareja se ve, como decías ahorita, en la paridad, ahorita en la LFA, que la resistencia que los rivales le están poniendo Parrilleros muy por encima, pero pues eso ya es por ellos, ¿verdad? Yo creo que ahí, Pepe, complementando un poquito, el tema es el mejor fútbol, sin duda está en el norte. Digo, ahí con perdón de la gente que nos escucha del centro, la verdad es que el mejor fútbol americano está en el norte y eso se ha demostrado a través de los últimos 20 años. ¿Qué pasó al inicio y por qué dices, sí, porque a lo mejor el deporte o el mejor fútbol está en el norte y por qué se tardaron 5 años los equipos de Monterrey en llegar al tazón, en ganarlo? Pues simple y sencillamente porque después de la etapa colegial no hay una liga de americano aquí en la zona, ¿no? Entonces, los jugadores se retiran, simple y sencillamente hacen su vida y se retiran. Sin embargo, en el centro del país, sobre todo en la Ciudad de México, allá sí ha habido siempre ligas competitivas de fútbol 11. Fin de semana me aventé por ahí las historias en el Instagram de Tan Lankenau, así viene en Instagram, Tan Lankenau, cómo fue la invitación para llegar a Fundidores, muy interesante. Son un chorro ahí de historias, la verdad, de Instagram, pero está interesante cómo lo invitan, cómo va el proceso, cómo desde el inicio, pues sin presupuesto, sin nada, cómo se empieza a mover, de que, oye, pues te estoy invitando como socio. Y pues en la mejor disposición se empieza a mover para obtener recursos, para conseguir patrocinadores. Ahora sí que todos son bienvenidos, todo suma y se empieza a mover demasiado. Pues digo, la verdad es que es una persona muy movida y pues al final entre él y su socio y obviamente la historia de vida también del coach es otro tema muy importante. Por eso al final por ahí celebran en el círculo ahí del campo de manera de agradeciéndole a Dios, pues porque pues para él simple y sencillamente pues es un ejemplo de vida, ¿no? Entonces, todo lo que se le complicó con el COVID y pues nada, la verdad es que deja bastante grato sabor de boca el equipo de Fundidores, esperemos que continúe así. Estaría genial, espero que vayan hacia allá eventualmente, como ya lo hemos platicado muchas veces, el inicio de la NFL, pues estas 2 ligas que hoy están, pues quizás pueden ser 2 divisiones, ¿no? Y pues para que después se consagre un supertazón mexicano, ¿por qué no? La verdad es que creo que hay talento, hay jugadores suficientes, la verdad es que el fútbol colegial también, pues a pesar de que muchos, a lo mejor programas de americanos, sobre todo el TEC, han desaparecido, pues esos jugadores regresan a jugar a su tierra, ¿no? Si bien desaparecen las becas, pues ellos, al final, muchos jugadores son becados y se tienen que cambiar de residencia, entonces por eso de repente pues otra vez Puebla es uno de los equipos más importantes o de las ciudades más importantes en temas de fútbol americano. ¿Por qué? Pues porque ya no se tienen que mover, ya no vienen becados a otras ciudades y demás. Realmente de parte de los 3, pues desearles por ahí el mayor de los éxitos y felicitarlos a Tank, a Andrés Guerra, a todo su equipo de trabajo por ahí que pues es muy completo y pues se ha esforzado, Oscar Pérez, que se han esforzado mucho por tratar de pues traer buen fútbol americano a la ciudad y por aportar a la liga, que la verdad es que
pues bueno, en lo que nos ha tocado ver esta temporada, pues se ve una liga que al menos en lo que se ve ante la opinión pública, pues se ve organizadita, se ve interesante, se ve pulcra, se ve ordenada, marquetera, etcétera, etcétera, entendiendo que pues no es fácil conseguir presupuestos ni patrocinio, ni también por ahí el coach Mundo Reyes que pues trae el equipo de los parrilleros ahí con todo. Y pues bueno, pues el mayor de los éxitos y pues yo creo, señores, que para cerrar, pues nada más invitarlos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Si quieres, Pepe, danos tus datos. En arroba el Pepe Sports en cada una de las plataformas de redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram particularmente. Excelente, mi César. Bombasten 16 también, por ahí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram. Perfecto, y bueno, Chuy Treviño, Chuy Stats, así como Chuy Stats, ahí nos encuentran, invitándolos a que nos sigan y a que compartan este programa, y un abrazote para todos, a disfrutar, y pues vámonos, señores, a cenar que ya se hambre. Hasta luego. Para todos, saludos. Gracias.